Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Interesante el año escolar que arrancó ayer y que arrancó como debía, con una buena asistencia de los y las estudiantes, con mucho entusiasmo, mucha participación incluso de padres y madres en algunas de las escuelas. Y sobre todo con el augurio de que los próximos 4 años del presidente Danilo Medina pues verán concretada la realidad de que todo el sistema escolar público será de tanda extendida. Ayer, desde luego, 1 millón y pico de estudiantes ingresaron, desde luego ya, o están ya en el proceso de tanda extendida, son los que comenzaron ya sus clases, pero nos queda la mitad casi del estudiantado de la educación pública que no ingresa todavía en la tanda extendida, y es entendible que haya padres y madres ansiosos porque, bueno, ellos quieren ingresar en la tanda extendida. Hay desde luego la gente que siempre ve la parte que no está llena del vaso. Tenemos la mitad en la tanda extendida, la gente está viendo una parte de la gente, ¿no?, sobre todo de la que hace opinión, está viendo a la otra parte que no está en tanda extendida. Y desde luego hace hincapié en esas carencias, como el Colegio Médico Dominicano, que está exigiendo que aceleren los trabajos de construcción del Cabral Ibáez. Oiga usted qué cosa más tremenda esta. O sea, hay cerca de 60 centros de salud, hospitales, clínicas que están siendo reconstruidos, remodelados por el Estado, por el gobierno, el presidente Danilo Medina, y ellos, bueno, pues no encuentran mejor justificación para su huelga que esta, ¿no? De que aceleren como si acaso fuera un problema de que no queremos acelerar los trabajos, de que el gobierno no quiere acelerar los trabajos. Un problema de presupuesto, amigos. Un problema de presupuesto, un problema de las recaudaciones que deben sustentar el desempeño presupuestario. Es decir, si a mí me entran 5, yo tengo que distribuir esos 5 en 5 pesos o lo que sea, en las obras que tengo pendientes. No puedo tomar los 5 pesos que me entraron e invertírselos todos al Cabral Ibáez, ¿me entiendes? Por ejemplo, o a uno o cualquiera de los otros hospitales que están en proceso de reconstrucción y remodelación. Pero estas son la gente que vive buscando el pelo, ¿no?, para echarlo en el sancocho. Esa es la gente que vive fijándose, como decía José Martí, no en el plumaje del cóndor, sino en la mancha que tiene el plumaje del cóndor, decía Martí. Pues eso son esta gente, ¿no? Y así hay unos que iniciamos el año escolar con una actividad bellísima en la que estuvo el presidente de la República, el ministro de Educación Andrés Navarro, el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, la primera dama de la República Cándida Montilla de Medina, el ministro administrativo de la Presidencia, etcétera. Estuvo bien representado todo el gobierno allá en esta actividad de inauguración del año escolar ayer. Bellísima inauguración. Pero hay gente que, bueno, lo que está mirando no es esto, no es la alegría con que estos niños se reencuentran en la escuela, no es el entusiasmo con que ellos reinician su año escolar, sino que están mirando lo otro, la otra parte, la gente que está ansiosa, lo cual también es un signo positivo, indudablemente, es un signo positivo. Esa gente que está ansiosa de verse en aulas con la tanda extendida. ¿Por qué? Porque sencillamente la tanda extendida
viene a resolver un problema grande a las familias pobres de la República Dominicana, porque desde luego la tanda extendida equivale a tener el desayuno en la escuela, a tener la comida, el almuerzo y la merienda en la escuela, es tener resuelto problemas, el uniforme escolar, los útiles de la escuela, los zapatos, etcétera. Es tener resuelto una inversión que a Francis debe haberle costado un dineral, porque al no ser ella, no calificar como pobre, Guillermo, ¿verdad? No clasifica para la tanda extendida. Usted tanda extendida, pero de la que se guamea, peso a peso, de la que hay que buscarla. Pero desde luego la parte de la población más vulnerable, la parte de la población más pobre del país, pues tiene ahí una inversión de 7, 8 mil pesos por muchacho, que no es cualquier cosa, ¿entiendes? Que la gente no tenía cómo enfrentar. Entonces la tanda extendida, la jornada escolar de tanda extendida, viene a resolver un problema de inversión, un problema de humanidad, un problema vital en la vida de esta gente, valga la redundancia. Mira, y es lógico que la gente esté deseando que la tanda extendida llegue a todas las escuelas, pero bien, yo quisiera ser beneficiaria de las políticas del gobierno. Usted dice, yo no califico, pero efectivamente si yo no calificaba, después de varios extracréditos de tarjeta que tuve que asumir ayer, para poder hacer frente, yo tengo 3 hijos, y realmente estamos hablando de una cantidad importante económicamente que hubo que buscar como familia, endeudarse para uno poder dignamente y mínimamente que los hijos llegaran al día de ayer. Yo pienso que hay algunas cifras que el ministro Navarro destacó, que a veces uno no le hace, quizás no le presta la debida importancia. Estamos hablando de 2.8 millones de estudiantes que se están esperando para recibir y que estamos en condición de recibir, ya que estamos hablando de 11.193 centros que están en condiciones óptimas como parte de esta revolución educativa que ha estado impulsando el gobierno. De estos 11.193 centros, estamos hablando que ya 3.841 centros están en la tanda extendida. Estamos hablando que 29.000 alumnos y alumnas ya pueden disfrutar de este proceso. Estamos hablando también de 95.345 maestros, maestras y directores, o sea, un equipo importante a nivel docente que está preparado, capacitado y con las tecnologías ya incorporadas para recibir este nuevo año escolar. Un año escolar que se va a inaugurar con nuevas iniciativas, como son los nativos digitales. Ya vamos a tener computadoras, los profesores, los maestros, y además hay cosas que quizás fuera del ámbito tradicional de la educación, yo pienso que hay que destacar los 166.000 niños y niñas que están recibiendo asistencia a través del INAIPI, a través del plan Quisqueya Empieza Contigo. Entonces yo pienso que esta revolución ahora pasa a ser también una revolución digital, y eso es importante porque créame que ayer mis bolsillos quedaron quebrados. 75% de asistencia, esto es un récord. Eso es un récord. Esto es un récord en el inicio de un año escolar en la República Dominicana. Todo el mundo recuerda que la primera semana es de bueno, no hay gran cosa, no va a haber clase, y bueno, yo voy la semana que viene, por esto, por lo otro, por lo demás para allá. El año escolar se inició con un 75% de asistencia, señores. Esto es un récord. Es un récord, hay que mantenerlo, hay que recordarlo, porque usualmente la estampa era en primera página de los periódicos, una foto que no había ido nadie a la escuela. 75%, esto es un récord, es un récord. Hubo escuelas con asistencia
récord, lo que quiere decir que la gente cree en lo que está ocurriendo, la gente cree en el gobierno, la gente cree en la tanda extendida y espera la tanda extendida, indudablemente en los lugares donde no la haya. Todo es parte de un proceso, las cosas no ocurren de un tacazo, nada ocurre de un tacazo y usted se puede proponer hoy llevar a cabo cualquier tipo de actividad y usted se va a dar cuenta en el camino de que hubo cosas que usted no podía preverlas, porque nadie adivina la realidad, nadie adivina el futuro. Ramón, y hay 48.000. Hubiese sido, claro, ideal empezar la tanda extendida y desarrollarla en los primeros 4 años, toda la tanda extendida. La realidad, ¿usted sabe cuál es la realidad? La realidad es que aquí se había iniciado un plan piloto de tanda extendida, que llegaba a unos cuantos miles, no recuerdo la cantidad, de estudiantes en 2, 3, 4 liceos de la capital, la mayoría. Del interior creo que había un solo centro escolar de primaria, si mal no recuerdo, porque yo le daba más o menos cierto seguimiento a estos temas. Y había 2 o 3 centros en el país con los cuales se estaba haciendo un plan piloto hacía años, para ver cómo se comportaba aquello, entonces irlo replicando, reproduciendo en toda la educación nacional, y eso nos iba a tomar 2 décadas fácilmente. Pero no solamente... Al 30 llegábamos y no estábamos en la tanda extendida, al 30, como lo indica la Estrategia Nacional de Desarrollo, llegábamos y no íbamos a estar en tanda extendida. El presidente de la República llegó ahí y dijo, no, la tanda extendida va con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, que todos los gobiernos se hicieron los locos, hasta el 2012, todo de ahí para atrás se hicieron los locos, desde que la ley fue aprobada en el 97, y dijo no, la sociedad dominicana, el pueblo dominicano está exigiendo que se cumpla la ley del 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Aquí se va a cumplir la ley, porque se inició un gobierno de cumplimiento de la ley, y nosotros los dominicanos y dominicanas tenemos que apoderarnos de la ley para exigir que todo el mundo cumpla con la ley, con las leyes, porque las leyes son hechas para organizar la sociedad y para darle sentido a muchísimas cosas en la existencia de los pueblos. Para eso es que son concebidas las leyes. Miren, dicho todo esto que ustedes han aportado al buen ánimo con que la gente debe de recibir temprano este inicio ejemplar del año escolar y récord por el nivel de asistencia, queda claro para mí que alguien tiene que pagar el costo del, ¿cómo se dice?, del buffet. Alguien tiene que pagar del banquete, que alguien tiene que asumir el costo de la educación, y que hoy, gracias a la claridad y a la voluntad política, hay bastante más gente que está, de alguna manera, por razones de equidad y de deuda social acumulada, que está cubierta por el Estado con respecto al costo necesario de la educación de sus hijos. Y queda claro, a propósito de esto mismo, los niveles de inequidad de esta sociedad durante décadas, que mantuvo a toda esta gente que no podía cubrirse por sí misma esos costos, ni siquiera de tener sus hijos en las escuelas públicas, en donde no recibían lo que ya se va a recibir o ya se está recibiendo, los mantenían afuera de lo que sí, con grandes sacrificios como los suyos, y prácticamente de la clase media, de la pequeña clase media dominicana desde hace mucho tiempo, que tenían que cubrir
pero eso le daba una gabela terrible. Usted carga pesada, pero sus hijos van a salir graduados de una muy buena escolaridad y van a poder acceder a una buena universidad y van a poder acceder a los mejores puestos de trabajo. Por la gabela inicial de que alguien, usted, pagaba, Claro. junto a su esposo naturalmente, pagaba el costo de. Ahora, ¿qué Junto resulta? a Juan, que ¿Eh? quede claro. Junto a Juan. Sí. Tiene que cantearse también. Tiene que cantearse. Ahora, ¿qué resulta? Que esto lo que evidencia es, para mucha gente que todavía no entiende el concepto bochista de liberación nacional y de hacer lo que Duarte se planteó hacer para la liberación del pueblo dominicano en algún momento. Esto lo que evidencia era de que aquí habían ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera. Y los parias. Y los parias. Francia es de los ciudadanos de segunda. No, yo creo que ella anda rondando la primera. ¿La primera? Sí. Eso es bullying. Oh. Ahora, ¿qué es lo que está aconteciendo en términos reales y por qué es récord el 75%? Bueno, porque no es que solo es un largo verano caluroso, sino que hay un periodo relativamente largo de asueto, de descanso de la gente, de los muchachos, pero que le multiplican el gasto cotidiano a cada núcleo familiar, porque resulta ser que ahora ya no solo se va a recibir el pan de la enseñanza, sino que se tiene la suerte de usted poder despachar 1, 2, 3 hijos, como es su caso, para un centro escolar donde no solo se lo van a cuidar hasta las 4 de la tarde y usted desentenderse de esos muchachos de alguna forma, sino que ahí van a recibir el desayuno escolar, la merienda, van a recibir el almuerzo y además de eso van a recibir algo en el sistema ya público que los colegios privados no están en condiciones de ofertar a la población escolar de la clase media. Y aquí hay un fenómeno bastante interesante. ¿Por qué? Porque resuelto estos temas para ese conglomerado, no es cierto que todos los colegios privados sean La Salle, o sean el Calazán, o sean el Loyola, o sean el San Francisco de Asís. O sea, no, esos son unos cuantos. La oferta escolar en el país ha sido siempre deficitaria y la de calidad aún mucho más. En el esquema nuevo, el gobierno, la administración de Carlos Amarante Barret, del Ministerio de Educación en su momento, hizo acuerdos con una parte de la Iglesia Católica y supongo que con otros conglomerados religiosos que enseñan y dan clases y tienen colegios y negocios también, pues que pudieran entrar en el esquema. Entrando esto, ¿qué viene a resultar? Que hay un porcentaje tan grande de colegios privados, de escuelitas de patio incluso, pero que donde hay que pagar para meter a sus niños, esos centros privados, pues simple y sencillamente ya no ofrecen la calidad, la seguridad, la cobertura que sí ya da el sistema público de educación, a partir del tema de la jornada de la tanda extendida, pero a partir del remozamiento de todos los centros escolares. No es lo mismo usted estudiar y pagar la escolaridad cara o barata, pero pagarla en un patio, que en uno de estos centros en donde los muchachos ya son recibidos y en donde los padres también pueden encontrar algún tipo de cobertura. Ahí vi una historia que nos mandó el amigo Roberto Rodríguez Marchena a todo el país, de cómo una madre que antes no tenía con qué mandar a los muchachos, pero que ella misma, madre soltera al fin, etcétera, no podía tampoco hacer nada. Bueno, pues ya esa señora está comiendo también en la escuela, porque es parte de un conglomerado. Y al final de cuentas, vemos también una relación diferente, enriquecida entre los padres, las juntas de padres, amigos, vecinos de la escuela y
y las autoridades del Ministerio de Educación. Don Guillermo, que yo pienso que hay que destacar que no es solo la tanda extendida. Claro. Estamos hablando también de 48.296 jóvenes que ya entran a la modalidad de bachillerato técnico. Estamos hablando de jóvenes que van a salir ya con condiciones mínimas para insertarse inmediatamente, sigan o no estudiando, en el mundo laboral. Sí. Hay que reivindicar entonces esa idea de Martí, aquello. No me enseñes a creer, enséñame a leer. Lo que está aconteciendo en el país a partir de la voluntad política del presidente de la República, Danilo Medina, de acoger la demanda societal del 4%, pero de darle un sentido a esa inversión. Y de cumplimiento del verdadero rol de un Estado. De un Estado que es el de precisamente invertir en la gente, tener en el centro de su accionar, de sus políticas a la gente para elevar la calidad de vida de la gente. Lo que está aconteciendo a partir de esta priorización del gasto público, que es destinar estos montos importantes de manera sistemática a este renglón de la educación, tiene un impacto en toda la sociedad y auguramos que ese entramado de colegios privados, muchos de ellos confesionales o de religiosos, o como usted le quiera llamar, en muy poco tiempo se van a evidenciar como innecesarios, porque a la clase media la van a poner a pagar algo que no va a recibir con respecto a la población escolar que ya está recibiendo los beneficios de una política pública que abarca a todo el mundo, porque al final de lo que se trata es de eliminar esto de que los clases medias saquen gabela porque pueden pagar los colegios caros, tener los trabajos caros, ir a la universidad de cara y que se fuña todo el que iba a la escuela pública porque no tenía con qué asumir esos costos. Resulta ser que ahora los fuñidos son ustedes de los clases medias. ¿Y usted en cuál clase se me está ubicando, don Guillermo? Dígame. No, hay tuvo una... que cubrir. No, y que a veces sin poder, o sea, no es que saquen gabela, es que a veces hasta sin poder, los padres hacen sacrificios para poder llevar a sus hijos a lo que es aparentemente calidad. Porque alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Y el Estado ahora está pagando por aquellos que no tienen cómo pagar, devolviéndole sus derechos. Algo que hay que destacar en este proceso que ha seguido la educación a partir del año 2012 es un gráfico que nos envía la Dirección de Comunicación de la Presidencia, que tiene la evolución del salario promedio de los maestros del 2012 al 2016. Evolución del salario promedio de los maestros. Gobierno del presidente Danilo Medina, 2012-2016. Me gustaría que consiguiéramos ese gráfico. Antes los profesores renunciaban de lo público para irse a lo privado. Ahora es al revés. Los maestros están renunciando del ámbito privado para irse al público porque paga mejor y está brindando más calidad. Y ahí es que debemos llegar. Llegar. La inteligencia del ratón, que va a donde va el queso. Donde va el queso, claro, claro. Pero lo cual ha creado, desde luego, una presión en el sistema escolar privado, porque los maestros están, por lo tanto, exigiendo, y ellos para retener el maestro van a tener que reconsiderar los salarios, que no siempre es tan fácil. Pero atiendan ustedes la evolución del salario promedio de los maestros en básica. En básica, un maestro, una maestra en el año 2012 ganaba 26.259 pesos. En el 2013 ya empezó a ganar 32.847, es decir, 6.000 pesos más. En el 14 subió a 35.633. En el 14, y en el 15 estaba en 39.909 pesos, es decir, casi 40.000. En el 16, ya hoy, ese maestro, esa maestra de básica, que en el 2012, ahí está, mírelo ahí está la información. Ese maestro, esa maestra de básica,
que en el 2012 ganaba 26.259. Este año lo ha iniciado con 43.533 pesos de salario promedio, ¿no? Ahora, Promedio. con todo respeto. Con todos quieren ir a tanda extendida, con toda razón. No, para allá debe ir la mayoría de los maestros que se vayan respetando a sí mismos. Deben ir Sí, claro, evolucionando o trasvasándose hacia el sector público. Pero esto es poco, porque siempre será poco, y hay que decirlo, pero mucho más con respecto a lo que un camaján que tuvo el tupé de asilarse, ha dicho que se ganó en los últimos 4 años. No que se ganó, no, que ahorró en los últimos 4 años 16 millones de pesos. Suponga usted que en aquel festín, cuando usted ahorra 16 millones, 4 millones por año. En 4 años, a razón de 4 millones por año, usted debe haber gastado otros 16 millones, porque donde usted puede ahorrar 16 millones de pesos en 4 años, usted debe haber gastado por lo menos 32 millones. Que me diga cómo es que Entonces, se ahorra. claro que resulta poco, ¿no? Que nos digan cómo es que Yo quiero cómo es que se Porque ahorra. dando clases usted no lo puede hacer, ¿verdad? Dando clases usted no lo puede hacer. Siendo Ni un con fiscal pluriempleo honesto, siquiera, siendo yo. un fiscal honesto usted no lo puede hacer. Siendo bombero tampoco. Siendo productor de televisión tampoco. Siendo coordinador o supervisor como Pedro, usted no puede acumular ese dineral. Ricardo sí podría. Y ese- Ricardo podría, no creo. Y ese camaján tuvo el tupea de asilarse. Y si no es por su abogado, que sabe más que todos los camajanes juntos, que le digo, compadre, eche para atrás, venga. Pero mira, esto es muy gracioso. la educación media, por su lado, y quiero que me vuelvan a poner el gráfico ahí, un profesora de educación media, eso que le llamamos bachillerato, ¿no? La educación media arranca en octavo, ¿no? O sea, ahora Yo no me sí. recuerdo Ya a bien, partir de ahora pero séptimo creo y que octavo están comienza de pasando. octavo a cuarto de bachillerato. Ganaba en el 2012 29.390 pesos. Ahí está. En el 2013 subió a 37.668 pesos. En el 2014 estaba en 41.096 pesos. En el 15 llegó a 46.028 y ya en el 16 arranca con 51.056 pesos. O sea, 51.000 pesos. Hablamos de salario promedio. Recibiendo aparte, Que oígase mira, bien. inversión en capacitación, que cuesta Desde dinero. luego, claro. Equipos ahora. Sí, Equipo, diplomados, facilidades y etcétera, hasta etcétera. financiamiento para ver. Cierto. O sea que, porque Sí, estas sí, son esto es cifras, salario, esto solamente es ¿verdad? salario. Bruta. Claro. No, No, pero cuando además- usted viene a ver entonces, oiga, No, pero a esto hay que agregar hay que agregarle. que el profesor... Come la además profesora en el come centro en escolar, la escuela, porque Y merienda, porque no es verdad que no se tiran Bueno, la merienda, cuando que vi- tiene un costo también. Cuando viene a ver, le toca de la merienda. Y si y usted lo del deja, desayuno, no desayunan y sabe. cenan también. Pero la verdad es que Por cierto, la yo te pagué a ti ayer en la tanda comida. extendida, la tanda extendida ha venido realmente a resolver problemas cruciales. ¿Qué era lo que tenía el café de Guillermo? Díganme. Y la realidad No, es, descanso. señores, lo que dice el presidente de la República, construir, la necesidad que tenemos de construir un país, una nación, una patria, en donde el acceso a la educación y el acceso a los derechos fundamentales no sean una cuestión de poder adquisitivo, de que yo puedo más porque gano más y de que todo puede más, todo el que pueda más es porque gana más, sino que seamos realmente un país, un pueblo, una patria de oportunidades iguales que nos han para dicho que todos. sí es posible, que sí estas metas que las veíamos tan grandes, tan cuantiosas, son realizables, que sí es posible que lo público siga siendo Y bueno. que generan riqueza. Y es bueno.
generan riqueza, porque es que lo que se está invirtiendo en educación, no solo algo que usted lo va a ver dentro de unos años, cuando saquemos a unos niños o a unos jóvenes en buenas condiciones escolares, sino que el efecto multiplicador que tiene cada peso que se está invirtiendo en esta política educativa tiene resultados, beneficios que son hasta intangibles, que es difícil poder medirlos, cuantificarlos. Y que muchos no se van a medir ahora, que muchos no van a hacer ahora. No van a Podríamos hacer ahora. compartir la inauguración del año escolar de ayer, ¿qué les parece? ¿O sí? Claro que sí. Tenemos la inauguración del año escolar, aunque sea un fragmento, vamos a compartirlo porque es una ceremonia tan bellísima, motivadora realmente. Adelante, señor director.